Melquisedec, el enigmático rey sacerdote y su relevancia eterna. En las páginas de la Biblia, pocas figuras despiertan tanta fascinación y misterio como Melquisedec. A pesar de su breve aparición en las Escrituras, este enigmático personaje ha captado la atención de teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Su importancia trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndolo en una pieza clave para comprender aspectos fundamentales de la fe cristiana y la relación entre Dios y la humanidad. Melquisedec emerge de las sombras de la historia antigua en tres momentos cruciales de la narrativa bíblica, cada uno aportando una capa adicional de significado y profundidad a su figura. Estos pasajes, aunque escasos en palabras, son ricos en implicaciones teológicas que han moldeado la comprensión del sacerdocio, la realeza y la mediación divina. El primer encuentro. Génesis 14. El debut de Melquisedec en las Escrituras ocurre en el libro de Génesis, capítulo 14. Este pasaje narra un evento significativo en la vida de Abraham, el patriarca de la fe monoteísta. Tras una victoria militar sobre una coalición de reyes enemigos, Abraham se encuentra con una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro, breve pero cargado de simbolismo, establece las bases para la comprensión futura de Melquisedec. El texto describe cómo este rey sacerdote ofrece pan y vino a Abraham, un acto que muchos interpretan como una prefiguración de la Eucaristía cristiana. Además, Melquisedec bendice a Abraham, reconociendo así la elección divina del patriarca. Lo que hace aún más notable este encuentro es la respuesta de Abraham. El patriarca, quien ya había recibido promesas divinas y era considerado el padre de la fe, entrega a Melquisedec el diezmo de todo el botín obtenido en la batalla. Este acto de sumisión y reconocimiento por parte de Abraham eleva el estatus de Melquisedec a un nivel extraordinario, sugiriendo una autoridad espiritual que supera incluso a la del propio patriarca. La profecía mesiánica. Salmo 110. La segunda aparición de Melquisedec en la Biblia se encuentra en el Salmo 110, un texto poético atribuido al rey David y considerado uno de los salmos mesiánicos más importantes. En este salmo, el autor describe una figura exaltada, sentada a la derecha de Dios, a quien se le confiere un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Esta referencia, aunque breve, es profundamente significativa. En el contexto del Antiguo Testamento, donde el sacerdocio estaba estrictamente regulado y limitado a la tribu de Leví, la mención de un orden sacerdotal diferente y aparentemente superior es revolucionaria. El Salmo sugiere la existencia de un sacerdocio más antiguo y más excelso que el levítico, uno que combina las funciones de rey y sacerdote en una sola persona. La inclusión de Melquisedec en este salmo mesiánico establece un vínculo directo entre esta figura enigmática y las expectativas judías del Mesías. Esta conexión será crucial para la interpretación cristiana posterior, que verá en Melquisedec una prefiguración de Cristo. La interpretación cristológica, Hebreos 5:7, es en el Nuevo Testamento, específicamente en la epístola a los Hebreos, donde la figura de Melquisedec alcanza su pleno significado teológico. Los capítulos 5 al 7 de esta carta desarrollan una exégesis profunda y detallada del sacerdocio de Melquisedec, comparándolo y contrastándolo con el sacerdocio levítico y, últimamente, con el sacerdocio de Jesucristo. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico en varios aspectos. Primero, es anterior y, por lo tanto, más fundamental. Segundo, es universal, no limitado a una tribu o nación específica. Tercero, y quizás lo más importante, es eterno. El texto enfatiza que Melquisedec aparece en las Escrituras sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días
ni fin de vida. Hebreos 7:3. Esta descripción no debe entenderse literalmente, como si Melquisedec fuera un ser sobrenatural o divino. Más bien, el autor está utilizando el silencio de las escrituras sobre el origen y el final de Melquisedec como un dispositivo literario para enfatizar la naturaleza eterna y trascendente de su sacerdocio. Este argumento sirve como base para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo, quien es presentado como un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Características únicas de Melquisedec. La fascinación que rodea a Melquisedec se debe en gran parte a las características únicas que se le atribuyen en las Escrituras. Estas características no solo lo distinguen de otras figuras bíblicas, sino que también lo convierten en un arquetipo poderoso con profundas implicaciones teológicas. Rey-sacerdote. La combinación de los roles de rey y sacerdote en una sola persona es extremadamente rara en la tradición bíblica. En la historia de Israel, estos roles estaban generalmente separados, con la realeza reservada para la línea de David y el sacerdocio para los descendientes de Aarón. Melquisedec, al encarnar ambos roles, prefigura la unión perfecta de autoridad real y mediación sacerdotal que se realizará plenamente en Cristo. Sin genealogía, la ausencia de información sobre el linaje de Melquisedec es interpretada en Hebreos como un signo de su trascendencia. Esta característica lo vincula con la eternidad, sugiriendo un sacerdocio que no depende de la sucesión humana, sino que deriva su autoridad directamente de Dios. Anterior al pacto abrahámico, la aparición de Melquisedec antes del establecimiento del pacto con Abraham y la fundación del pueblo hebreo subraya la universalidad de su sacerdocio. Este aspecto es crucial para la teología cristiana, que ve en Cristo un sacerdocio que trasciende las fronteras étnicas y culturales. Bendice a Abraham. El acto de bendecir al patriarca Abraham es profundamente significativo. En la tradición bíblica, el mayor bendice al menor. Al bendecir a Abraham, Melquisedec se revela como una figura de autoridad espiritual superior incluso al padre de la fe judía. La entrega del diezmo por parte de Abraham a Melquisedec es un acto de sumisión y reconocimiento. Este gesto establece una jerarquía espiritual que será fundamental para la interpretación cristológica posterior. Importancia teológica de Melquisedec. La figura de Melquisedec trasciende su contexto histórico inmediato para convertirse en un símbolo teológico de profunda importancia. Su relevancia se extiende más allá de los límites del Antiguo Testamento, encontrando su pleno significado en la teología cristiana, particularmente en la comprensión de la persona y obra de Jesucristo. En la interpretación cristiana, Melquisedec es visto como un tipo o prefiguración de Cristo. Un tipo en teología es una persona, cosa o evento en el Antiguo Testamento que anticipa o prefigura algo en el Nuevo Testamento. La combinación única de roles en Melquisedec, su sacerdocio eterno y su superioridad sobre el sistema levítico, son vistos como anticipaciones de la naturaleza y el ministerio de Jesús. Universalidad del sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec, al no estar ligado a una genealogía específica o a un pueblo en particular, prefigura la universalidad del sacerdocio de Cristo. Esta característica es crucial para la comprensión cristiana de la salvación como algo ofrecido a toda la humanidad, trascendiendo las fronteras étnicas y culturales. Eternidad del sacerdocio. La descripción de Melquisedec como alguien sin principio de días ni fin de vida se interpreta como una prefiguración de la naturaleza eterna del sacerdocio de Cristo. Este concepto es fundamental para la teología cristiana, que ve en Cristo un mediador eterno entre Dios y la humanidad. Superioridad sobre el sistema levítico. La argumentación en hebreo sobre la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el Levítico sirve como base para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo. Este punto es crucial para la teología del Nuevo Testamento, que ve en Cristo el cumplimiento y la superación de las instituciones del Antiguo Testamento. Mediación divina. El papel de Melquisedec como intermediario entre Dios y Abraham
anticipa el rol de Cristo como mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Esta función de mediación es central en la soteriología cristiana, interpretaciones y debates. La figura de Melquisedec ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de la historia del pensamiento judío y cristiano. Algunas tradiciones rabínicas han identificado a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé, basándose en cálculos cronológicos y en la idea de que Sem habría sobrevivido hasta la época de Abraham. Otros han especulado sobre si Melquisedec podría haber sido una manifestación preencarnada de Cristo o incluso una aparición angelical. En la tradición cristiana, la interpretación predominante ha sido ver a Melquisedec como una figura histórica real que por designio divino sirve como un tipo o prefiguración de Cristo. Esta visión se basa principalmente en la exégesis presentada en la epístola a los hebreos. Sin embargo, es importante señalar que el misterio que rodea a Melquisedec ha dado lugar a interpretaciones más esotéricas o especulativas en algunas corrientes del pensamiento religioso. Algunas sectas gnósticas de los primeros siglos del cristianismo desarrollaron elaboradas mitologías en torno a Melquisedec, elevándolo a un estatus casi divino. A pesar de su antigüedad, la figura de Melquisedec continúa siendo relevante en el pensamiento teológico y espiritual contemporáneo. Su importancia se extiende más allá del ámbito académico, tocando aspectos fundamentales de la fe y la práctica religiosa. Comprensión del sacerdocio. La reflexión sobre Melquisedec enriquece la comprensión del sacerdocio en general y del sacerdocio de Cristo en particular. Ofrece una perspectiva que trasciende las limitaciones institucionales y culturales, apuntando hacia un concepto más universal y eterno de mediación espiritual. Diálogo interreligioso. La figura de Melquisedec, al preceder a las tradiciones abrahámicas específicas, puede servir como un punto de conexión en el diálogo entre judaísmo, cristianismo e islam. Su universalidad ofrece un terreno común para la reflexión sobre la naturaleza de la autoridad espiritual y la mediación divina. Reflexión sobre la autoridad espiritual. El ejemplo de Melquisedec invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza y el origen de la autoridad espiritual. En un mundo donde las instituciones religiosas tradicionales a menudo son cuestionadas, la figura de Melquisedec ofrece un modelo de autoridad basada en la autenticidad espiritual más que en la sucesión institucional. Simbolismo litúrgico. En algunas tradiciones cristianas, especialmente en la católica y la ortodoxa, la ofrenda de pan y vino por parte de Melquisedec se ve como una prefiguración de la Eucaristía. Este simbolismo enriquece la comprensión y la práctica de este sacramento central. La naturaleza misteriosa y aparentemente eterna de Melquisedec invita a una reflexión más amplia sobre la trascendencia y la eternidad. En un mundo cada vez más secular, esta figura ofrece un punto de entrada para explorar conceptos espirituales profundos. Conclusión. Melquisedec, a pesar de su breve aparición en las Escrituras, se erige como una figura de inmensa importancia teológica y espiritual. Su enigmática presencia en los textos bíblicos ha inspirado siglos de reflexión, interpretación y debate. Más allá de su contexto histórico inmediato, Melquisedec se ha convertido en un símbolo poderoso de la mediación entre lo divino y lo humano, de la universalidad de la gracia divina y de la trascendencia de la autoridad espiritual. La relevancia de Melquisedec se extiende mucho más allá de los círculos académicos o teológicos. Su figura nos invita a todos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino, sobre la universalidad de la experiencia espiritual y sobre la posibilidad de una autoridad que trascienda las limitaciones humanas e institucionales. En un mundo caracterizado por la división y el conflicto, incluso en el ámbito religioso, la figura de Melquisedec nos recuerda la posibilidad de una espiritualidad que trascienda fronteras culturales y sectarias. Su sacerdocio universal y eterno
apunta hacia una comprensión más inclusiva y abarcadora de la relación entre Dios y la humanidad. Finalmente, el misterio que rodea a Melquisedec nos recuerda que, en última instancia, lo divino siempre conserva un elemento de misterio e inefabilidad. En un mundo que a menudo busca certezas absolutas, la figura de Melquisedec nos invita a abrazar el misterio, a reconocer los límites de nuestro entendimiento y a permanecer abiertos a la maravilla y el asombro ante lo trascendente. Así, Melquisedec, aunque aparentemente distante en el tiempo y enigmático en su naturaleza, continúa siendo una figura de profunda relevancia para nuestra comprensión de lo sagrado y nuestra búsqueda de significado espiritual en el mundo contemporáneo.